Hola, soy Elena y hoy os quiero hablar de medicina, pero no una medicina cualquiera, sino la que se da en Al-Ándalus. Mirad, si os paseáis por la judería de Córdoba, os vais a encontrar con varios médicos de aquella época. Así que me gustaría hablaros de algunos de ellos. Hoy voy a empezar con uno en concreto. El lunes que viene sacaré otro vídeo con el segundo y el siguiente lunes con el tercero. Y así hacemos una especie de serie médica. Si alguno está pensando en que uno de estos médicos va a ser Maimónides, ya os digo que no. Ya hice un vídeo sobre su vida y obra que podéis verlo de nuevo en el link que os dejo por aquí a continuación. Bueno, como todos sabéis, la ciencia se desarrolló a niveles nunca antes vistos en la península en la época de Al-Ándalus. Estamos en un contexto de la Edad Dorada del Islam. Y esto se explica también porque la civilización islámica en Oriente se vio rodeada e influenciada por otras civilizaciones mucho más antiguas que esta. Por ejemplo, la civilización clásica, la griega, la persa, la hindú o la propia árabe de los tiempos del profeta Mahoma. En lugar de rechazar todo lo que ofrecían estas civilizaciones antiguas, se absorben. Así que las obras clásicas se leen, se estudian, se implementan, se observaban sus resultados, se criticaban y de esta forma se mejoraban. De este desarrollo, de este florecimiento de la medicina como otra disciplina en Oriente, pues tenemos a uno de los grandes médicos de la historia de la medicina y es Avicena. ¿Sabéis que Avicena fue uno de los primeros en hablar de las enfermedades contagiosas? Y fue él el que estableció la cuarentena. Sí, eso que hoy conocemos todos. El periodo de 40 días para mitigar o evitar los riesgos de contagio. Así que sí, este confinamiento se lo debemos en parte a Avicena. Y viniéndonos un poco a un territorio más cercano, a Sevilla, por ejemplo, pues tenemos al gran médico Abenzoar, que influyó muchísimo en la obra de Averroes. Abenzoar, por deciros algún dato, fue el primero que hizo una autopsia post-mortem. Pero a mí hoy me gustaría hablar de Muhammad ibn Qasim ibn Aslam al-Ghafiqi. Si os suena, ¿verdad? Al-Ghafiqi, ese médico que podemos encontrar en la plaza del Cardenal Salazar de la Judería de Córdoba. Bueno, es un médico que nació, parece ser, en la provincia. Algunos historiadores lo sitúan en el pueblo de Belalcázar, aunque no sabemos exactamente cuándo. Lo que sí sabemos es que murió en la capital en 1165. De su vida personal no nos ha llegado prácticamente nada, pero sí de su vida profesional. Sabemos que en algún momento dado hizo un viaje a Bagdad. Bueno, esto es algo bastante frecuente entre las clases pudientes que hacían la peregrinación correspondiente a la Meca y que en estos recorridos y viajes tan extensos aprovechaban para pasar por otras ciudades y bueno, pues disfrutar en ellas estancias más o menos largas. Entendemos que los médicos aprovechaban para ir a otras grandes ciudades como Bagdad, que era por supuesto ciudad de cultura y de conocimiento, para intercambiar con otros colegas suyos orientales conocimiento, experiencia, etc. Aunque nos ha llegado por él mismo que aprendió de grandes médicos en Bagdad, parece ser que no encontró ningún compendio sobre la oftalmología, así que decidió hacerlo él mismo. A su vuelta a Córdoba se dedicó a la oftalmología, se especializó en ello, podemos decir, y decidió hacer este tipo de recopilatorio sobre su experiencia, lo que observaba, sobre todo para dejárselo como legado a su hijo Ahmad, sin saber que se iba a convertir en una de las grandes obras estudiadas y traducidas hasta nuestros días. Esa obra se llama La Guía del Oculista y, como digo, hasta el siglo XX ha sido toda una referencia. De hecho, la última traducción data de 1933 por un famoso oculista de El Cairo, en Egipto. Bueno, esta guía es muy interesante. Está dividida en 6 capítulos. El primer capítulo nos habla, a modo introductorio, de Hipócrates. Pues como veis, siempre hay una vuelta, una referencia al mundo clásico en muchísimas de las obras andalusíes. A continuación, el segundo capítulo nos hace una descripción de la anatomía de la cabeza y el ojo. Y a partir de ahí
Bueno, pues se van a desarrollar una serie de capítulos describiendo y desarrollando enfermedades. Bueno, que sepáis que los estudiosos de nuestros tiempos aún se maravillan del conocimiento tan exhausto que tenía Al-Gafeki de todas esas enfermedades y su tratamiento, de colirios, pomadas, aceites para tratar, cuándo intervenir, cuándo no, qué otras opciones habría ante estas enfermedades. Algunas de ellas nos suenan al común de los mortales, por ejemplo, la blefaritis, el estrabismo, los edemas. Ya Al-Gafeki los describía con una profundidad pasmosa. Pero si por algo se conoce a Al-Gafeki es por el tratamiento y la cirugía de las cataratas. Bueno, las cataratas ya se operaban desde hace muchísimo tiempo. De hecho, se piensa que el primer médico que intervino esta enfermedad era un indio en el siglo V a.C. Imaginaos esas operaciones, bueno, pues se hacían a base de punzones y eran tremendamente dolorosas, ¿no? Pues al final el paciente se desmayaba porque no había anestesia y así es como se procedía. Es verdad que, bueno, a pesar del dolor, era la única forma de evitar la ceguera completa, ¿no? Al-Gafeki lo que hace es mejorar este tipo de intervenciones, describirlas y, de hecho, sustituye el punzón por una especie de jeringa para absorber la catarata. Bueno, aún así era igual de dolorosa y tremenda, pero sí que es verdad que era un poquito menos agresiva y en aquel momento pues supuso un gran avance en el tratamiento y la cirugía de esta enfermedad. Pues de esta forma os podéis hacer una idea de lo que supuso ese escrito de Al-Gafeki, ¿no? La guía del oculista, que por cierto se sigue conservando el manuscrito original. Desgraciadamente no está en Córdoba, pero lo podemos encontrar en Madrid, en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y ya para terminar, una de mitos y leyendas. No sabéis la de veces que he escuchado y que he leído en muchas publicaciones que la palabra gafas deriva de este oculista, Al-Gafeki. Bueno, no tiene nada, absolutamente nada que ver el término con el nombre de nuestro médico. De hecho, algunas crónicas hablan de que el pueblo en el que él nació era Gafek, de ahí Al-Gafeki, es decir, natural de ese lugar, ¿no? Pues como si decimos Al-Andalusí o Al-Qurtubí. Así que, bueno, nada que ver Al-Gafeki con gafas. Hasta aquí hablamos hoy de Al-Gafeki y la semana que viene os desvelo de qué gran médico vamos a hablar. Pues de otro gran padre de la medicina, en concreto de la cirugía moderna. ¿Sabéis quién es?